Una secretaria aceptó trabajar para el empresario más poderoso de la región, pero en tan solo 8 meses, su vida se volcó por completo al descubrir los oscuros secretos que su jefa escondía. Lo que encontró en los documentos confidenciales la dejó en shock. Revelaciones explosivas salieron a la luz y 3 vidas cambiaron para siempre de una forma que nadie podía imaginar. Una historia de ambición, traición y un giro que te sorprenderá desde el principio hasta el final. Prepárate, porque esta historia te atrapará hasta el último segundo. Suscríbete al canal, dale like a este video y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Paloma nunca imaginó que aceptar ese trabajo cambiaría todo para siempre. Cuando caminó por primera vez hacia el edificio de importaciones del Bajío, la empresa más grande de León, Guanajuato, sus manos temblaban dentro de los bolsillos de su única falda formal. A los 35 años había trabajado en oficinas pequeñas, contestando teléfonos y archivando papeles, pero esto era diferente. Esto era su oportunidad de salir adelante de verdad. El primer día, don Ricardo Mendoza la recibió en su oficina con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Era un hombre de casi 50 años, cabello entrecano perfectamente peinado, traje caro que gritaba éxito. Cuando le estreché la mano, Paloma sintió algo extraño, una electricidad que la hizo retirar los dedos más rápido de lo normal. «Bienvenida, Paloma. Espero que nos llevemos muy bien», dijo él, y su voz tenía un tono que la hizo sonrojar sin saber por qué. Durante esa primera semana, ella observó todo con los ojos bien abiertos. Ricardo era frío al teléfono cuando hablaba con su esposa, doña Carmen. «Sí, llegaré tarde otra vez», decía con el mismo tono que usaría para ordenar café. No sé a qué hora exactamente». Y colgaba sin decir te amo o siquiera hasta luego, mi amor. Pero con Paloma era completamente diferente. Le preguntaba si había desayunado, le traía café cuando veía que se quedaba hasta tarde organizando los archivos que habían estado hechos un desastre por años. «Eres muy trabajadora», le decía, y la forma en que la miraba cuando lo decía la hacía sentir mariposas en el estómago. La segunda semana, doña Carmen empezó a llamar más seguido. Paloma contestaba el teléfono y la voz de la señora siempre sonaba sospechosa, como si estuviera haciendo preguntas trampa. «¿A qué hora llegó mi esposo esta mañana? ¿Quién más está ahí en la oficina? ¿Ya se fue a comer o sigue ahí?» Paloma respondía con educación, pero cada llamada la ponía más nerviosa. En su pueblo, las esposas que llamaban tanto a sus maridos al trabajo eran motivo de chismes en el mercado. Su propia madre le había dicho 1000 veces, una mujer que desconfía de su marido es porque tiene razones para desconfiar. Fue organizando la agenda de Ricardo cuando encontró algo que la dejó helada. Todos los miércoles por la tarde tenía anotado reunión Hotel San Marcos, 4:00 p.m. Al principio pensó que serían juntas de negocios, pero algo no cuadraba. ¿Por qué siempre el mismo hotel? ¿Por qué siempre miércoles? ¿Y por qué nunca mencionaba con quién era la reunión? Sus manos temblaron cuando cerró la agenda. No era asunto suyo, era solo la secretaria. Pero la curiosidad la estaba matando por dentro. El segundo mes, las cosas se pusieron más intensas. Ricardo empezó a quedarse más tiempo después de que todos se fueran. Y siempre le pedía a Paloma que se quedara también para ayudarle con proyectos especiales. No era nada impropio, pero estar solos en esa oficina con las luces bajas de la ciudad de León brillando por las ventanas, creaba una intimidad que la asustaba y la emocionaba al mismo tiempo. Una noche, mientras revisaban unos contratos, Ricardo suspiró profundo y la miró directo a los ojos. «Paloma, ¿puedo preguntarte algo personal?» Ella sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. «Claro, don Ricardo». «¿Tú crees que una persona puede estar casada y sentirse completamente sola?»
La pregunta la golpeó como un puñetazo. Sabía exactamente a dónde iba esta conversación y sabía que debería pararse, inventar una excusa y salir corriendo. Pero no lo hizo. En lugar de eso, lo miró y vio en sus ojos algo que reconoció. La misma soledad que ella cargaba desde que su novio la había dejado por otra 3 años atrás. Creo que sí, susurró. Creo que es lo más triste que le puede pasar a alguien. Ricardo sonrió, pero era una sonrisa triste. Carmen y yo llevamos años siendo extraños que comparten la misma casa. Ella tiene su vida, sus amigas, sus cosas. Yo tengo el trabajo, pero no tenemos esto. ¿Esto? Conversación real. Alguien que me entienda cuando hablo de los problemas de la empresa. Alguien que se preocupe de verdad si llegué bien a casa o si comí algo decente. Paloma sintió que se derretía por dentro. Era exactamente lo que ella había soñado encontrar en un hombre. Alguien que valorara las cosas simples, la compañía, el cuidado mutuo. Pero este hombre estaba casado y ella había crecido en una familia donde eso era lo peor que una mujer podía hacer. Don Ricardo, yo creo que debería irme ya. Se está haciendo muy tarde. Él asintió, pero antes de que ella pudiera recoger sus cosas, le tomó la mano suavemente. Paloma, quiero que sepas que eres la mejor secretaria que he tenido. No solo por el trabajo, por todo, por escuchar, por entender, por ser tú. Esa noche Paloma no durmió nada. Se quedó despierta en su pequeño cuarto de azotea, mirando el techo y sintiendo todavía el calor de la mano de Ricardo en la suya. Sabía que se estaba metiendo en problemas gordos, pero por primera vez en años se sentía viva de verdad. Las cosas empezaron a cambiar en el trabajo. Los demás empleados notaron que Ricardo la trataba diferente, que le confiaba cosas importantes, que siempre estaban hablando en voz baja en su oficina. Lourdes, la recepcionista que llevaba 15 años ahí, empezó a hacer comentarios venenosos. Qué raro que don Ricardo de repente necesite tanta ayuda después del trabajo, ¿verdad? Antes nunca se quedaba tan tarde. Llegaba a su casa a cenar con su familia como debe ser. Algunas secretarias no saben cuál es su lugar. Paloma fingía no escuchar, pero cada comentario era como una puñalada. En León, como en cualquier ciudad del Bajío, los chismes volaban más rápido que las noticias buenas. Si la gente empezaba a hablar, su reputación quedaría arruinada para siempre. Pero lo que más la torturaba era que, en el fondo de su corazón, sabía que Lourdes tenía razón. Se estaba enamorando de un hombre casado, y eso iba contra todo lo que le habían enseñado. Su madre, que limpiaba casas para sacar adelante a sus 5 hijos después de que su padre las abandonara, siempre le decía: «Mija, una mujer decente jamás se mete con un hombre que ya tiene dueña. Eso solo trae desgracias». El tercer mes llegó con una sorpresa que nadie esperaba. Un miércoles por la mañana, doña Carmen entró a la oficina como huracán. Paloma estaba organizando unos documentos cuando la puerta se abrió de golpe. Carmen Mendoza era una mujer elegante, de esas que se arreglan hasta para ir al súper. Traía el cabello perfecto, uñas recién hechas y un bolso de piel que costaba más que el sueldo de 3 meses de Paloma. Pero en sus ojos había algo salvaje, desesperado. «Quiero ver todos los papeles de mi marido, ahora mismo». Paloma se quedó paralizada. «Señora, yo no puedo hacer eso sin autorización de don Ricardo. Soy su esposa, esa es toda la autorización que necesito». «Pero él no está, fue a una junta y...» «¿Qué junta? ¿Con quién? ¿Dónde?» Las preguntas salían como balas. Paloma no sabía qué decir. Técnicamente, Ricardo sí había salido a una junta, pero ella sabía que era una de esas misteriosas reuniones de los miércoles en el Hotel San Marcos. «No sé los detalles, señora. Solo sé que regresaría después de las 5». Carmen la miró de arriba abajo, como estudiándola. Por primera vez, Paloma se dio cuenta de que la esposa de su jefe era hermosa, pero de una manera fría.
calculadora. Y había algo en sus ojos que no encajaba con la imagen de esposa abandonada y celosa. ¿Cómo te llamas? Paloma, señora. Paloma Hernández. Paloma, repitió Carmen, como saboreando el nombre. Qué bonito nombre para una secretaria tan dedicada. Había veneno en esas palabras. Paloma sintió que las mejillas se le encendían. Yo solo hago mi trabajo, señora. Estoy segura de que sí. Carmen sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Dime, Paloma, ¿tú sabes cuánto gana mi marido en esta empresa? La pregunta la tomó por sorpresa. No, señora. Eso no es asunto mío. ¿Y sabes cuánto dinero maneja? ¿Cuánto mueve en contratos, en deals internacionales? Señora, yo solo, porque yo sí lo sé. Carmen se acercó al escritorio, apoyó las manos en él y se inclinó hacia Paloma. Y también sé que una empresa como esta no puede funcionar sin que alguien muy inteligente controle todos los detalles. Alguien que sepa dónde está cada papel, cada contrato, cada número importante. Paloma no entendía a dónde iba esta conversación, pero algo en el tono de Carmen la puso nerviosa. Ricardo siempre ha sido muy distraído para los negocios, continuó Carmen. Por eso necesita a alguien como tú, alguien observadora, lista, que se fije en todo. En ese momento, Paloma se fijó en algo que antes no había notado. El bolso de Carmen tenía un logotipo que reconoció. Era de una boutique carísima del centro de León, de esas donde una blusa costaba lo que ella ganaba en una quincena. Los zapatos también se veían caros y el reloj que llevaba en la muñeca definitivamente no era algo que se comprara con el sueldo de un empleado, por muy gerente que fuera. Señora, ¿puedo preguntarle algo? Carmen levantó una ceja. Claro. ¿Usted también trabaja? Es que, bueno, se ve que le gusta vestirse muy bien. Por un segundo, la máscara de Carmen se resquebrajó. Paloma vio un destello de pánico en sus ojos antes de que la sonrisa fría regresara. Tengo mis propios proyectos. Una mujer inteligente siempre encuentra maneras de salir adelante. En ese momento entró Ricardo, y la tensión en la oficina se podía cortar con cuchillo. Miró a su esposa, luego a Paloma, y Paloma vio cómo se le tensaba la mandíbula. Carmen, ¿qué haces aquí? Vine a conocer mejor a tu nueva secretaria. Es muy interesante. Ricardo y Carmen se miraron con una intensidad que hizo que Paloma se sintiera invisible y al mismo tiempo demasiado visible. Había corrientes peligrosas moviéndose entre ellos, secretos que ella no entendía, pero que podía sentir como electricidad en el aire. Paloma, ¿podrías darnos un momento a solas?, dijo Ricardo. Ella salió de la oficina, pero no pudo evitar escuchar cuando las voces se alzaron detrás de la puerta cerrada. No vuelvas a venir aquí a interrogar a mi personal. Tu personal, ¿eso es lo que es para ti? Carmen, ya basta. Estás haciendo un ridículo. ¿Ridículo? Ridículo es que tu esposa se preocupe por saber dónde andas metido. Paloma se alejó del pasillo, el corazón latiéndole a 1000 por hora. Pero había algo que no podía sacarse de la cabeza. La pregunta de Carmen sobre cuánto dinero manejaba Ricardo y esa mirada de pánico cuando le preguntó sobre su trabajo. Esa noche, sola en su cuarto, Paloma no podía dejar de pensar. Había secretos en todos lados. Ricardo y sus misteriosas reuniones de los miércoles, Carmen y sus lujos inexplicables, y ella en el medio, sintiendo cosas que no debería sentir por un hombre que no debería querer. Pero lo que más la asustaba era darse cuenta de que ya no quería salir corriendo. Por primera vez en su vida se sentía importante, necesaria, parte de algo más grande que limpiar casas o contestar teléfonos en oficinas pequeñas. Y eso, sabía en su corazón, iba a traerle más problemas de los que podía imaginar. Los días después de la visita de Carmen se sintieron como caminar en un campo minado.
Paloma llegaba temprano, se iba tarde y trataba de mantenerse ocupada para no pensar en la mirada que Ricardo le había dirigido cuando su esposa se fue. Era una mirada de disculpa, de vergüenza, pero también de algo más profundo que la hacía temblar por dentro. El jueves por la mañana, Ricardo la llamó a su oficina. Cuando entró, él estaba de pie frente a la ventana, mirando hacia la calle con las manos en los bolsillos. Paloma, quiero pedirte disculpas por lo que pasó ayer. No tiene por qué disculparse, don Ricardo. Yo entiendo que doña Carmen esté preocupada. Él se dio vuelta y la miró con esos ojos que últimamente la hacían perder el aliento. ¿Preocupada? Carmen no está preocupada por mí, Paloma. Carmen está preocupada por el dinero. La confesión salió como si hubiera estado guardándola por años. Paloma se quedó callada, esperando que continuara. Mi matrimonio lleva muerto más de 10 años. Nos quedamos juntos por las apariencias, por la comodidad, por costumbre, pero no hay amor ahí, no hay ni siquiera cariño. Don Ricardo, no creo que deba contarme esto. ¿Por qué no? Eres la única persona en este mundo que me escucha de verdad. Se acercó a ella y Paloma pudo oler su colonia, sentir el calor que irradiaba su cuerpo. ¿Sabes cuánto tiempo tenía sin sentir que alguien se preocupara por mí? Sin sentir que le importaba a alguien si comía, si dormía bien, si estaba cansado. El corazón de Paloma latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Sabía que debería alejarse, crear distancia, pero sus pies no le obedecían. «Usted me importa», susurró antes de poder detenerse. «Me importa mucho». Ricardo sonrió, esa sonrisa que la derretía por completo, y le acarició la mejilla con el dorso de la mano. «Paloma, yo...» La puerta se abrió de golpe y entró Lourdes con una carpeta en las manos. Al ver la escena, sus ojos se abrieron como platos y una sonrisa maliciosa se dibujó en su cara. «Ay, perdón, no sabía que estaban en una junta tan importante». Ricardo se alejó de Paloma como si hubiera tocado fuego. «¿Qué necesitas, Lourdes?» «Nada urgente, don Ricardo. Ya después regreso». Y salió, pero Paloma sabía que el daño estaba hecho. En menos de una hora, toda la oficina estaría hablando de lo que había visto. Ese día fue el peor de su vida. Los cuchicheos empezaron desde la hora del almuerzo. La gente dejaba de hablar cuando ella pasaba, pero podía sentir sus miradas como dagas en la espalda. Cuando salió del trabajo tenía ganas de vomitar. Llegó a su cuartito de azotea y se echó en la cama a llorar. ¿Qué había hecho? ¿Cómo había llegado a esto? Su madre siempre le decía que una mujer se hace respetar con sus actos, y ella acababa de tirar por la borda toda una vida de ser decente. El viernes, Ricardo actuó como si nada hubiera pasado, pero Paloma veía la tensión en sus hombros, la manera en que evitaba mirarla directamente. Los otros empleados, en cambio, ya no se molestaban en disimular. Lourdes había hecho su trabajo de chismosa profesional. «Qué rápido aprenden algunas», oyó que decía Raúl, el contador, cuando pasó junto a su escritorio. «Es que cuando una no tiene estudios, tiene que usar otros talentos», respondió Lourdes, y las dos se rieron como hienas. Paloma apretó los puños y siguió caminando. No iba a darles el gusto de verla llorar, pero el domingo, cuando fue a misa con su madre como todas las semanas, se dio cuenta de que los chismes habían llegado hasta su barrio. Las señoras la miraban de reojo y doña Esperanza, la vecina más chismosa de la cuadra, se acercó a su mamá después del servicio. «Comadre, ¿es cierto que su hija está trabajando para don Ricardo Mendoza, el de las importaciones?» La mamá de Paloma asintió con orgullo. «Sí, es secretaria ejecutiva. Está muy contenta con el trabajo». «Qué bueno», dijo doña Esperanza, pero su tono era cualquier cosa menos sincero. «Es que andan diciendo por ahí que... Bueno,
Ya sabe cómo es la gente de habladora, pero yo le dije a mi comadre, la Paloma es una niña de buena familia. Ella jamás se metería en problemas con un hombre casado. Paloma vio cómo la cara de su madre cambiaba, cómo la alegría se convertía en preocupación y luego en horror. Cuando llegaron a la casa, su mamá la enfrentó. «Mija, ¿qué está pasando en ese trabajo?» «Nada, mamá. Solo son chismes de gente envidiosa». «Paloma Hernández, no me mientas. Te conozco desde que estabas en mi panza. ¿Hay algo entre tú y ese señor?» Paloma quiso mentir, pero las lágrimas la traicionaron. Su madre la abrazó, pero era un abrazo triste, desilusionado. «Ay, mija, ¿en qué te has metido?» «Mamá, no es lo que piensa. Yo no he hecho nada malo, solo me gusta, y creo que yo también le gusto a él». «Paloma, ese hombre está casado, tiene una familia. ¿Qué futuro puedes tener con él?». Era la pregunta que Paloma se hacía todas las noches, pero que no quería responder, porque la respuesta era ninguno. El lunes llegó con una sorpresa que la dejó helada. Carmen estaba otra vez en la oficina, pero esta vez no venía sola. Traía a una señora elegante que Paloma no conocía, y las dos estaban en la oficina de Ricardo con la puerta cerrada. Las voces se oían hasta afuera, aunque no podía entender las palabras. Cuando finalmente salieron, Carmen tenía una sonrisa triunfante que le erizó la piel a Paloma. La mujer desconocida la miró de arriba a abajo cuando pasó junto a su escritorio, como evaluándola. «¿Quién era esa señora?», le preguntó a Lourdes, tragándose el orgullo. «Ay, no sé, pero se veía importante. Traía un coche del año allá afuera». Esa tarde, Ricardo salió temprano sin decir a dónde iba. Paloma se quedó sola organizando unos contratos, cuando encontró algo que la dejó sin aliento. Entre los papeles había una tarjeta de presentación que se le había caído a la mujer misteriosa. Beatriz Salinas, consultora en inversiones internacionales. El miércoles, cuando Ricardo salió a su misteriosa reunión en el Hotel San Marcos, Paloma tomó una decisión que cambiaría todo. Se subió a un camión y se fue hasta allá. No sabía qué esperaba encontrar, pero necesitaba saber la verdad. El Hotel San Marcos era un lugar discreto en las afueras de León, de esos donde la gente va cuando no quiere ser vista. Paloma se sentó en el bar del lobby, pidió un refresco y esperó. A las 4:15 vio entrar a Ricardo. Venía nervioso, mirando hacia todos lados, pero lo que vio después la dejó sin palabras. La persona con quien se reunía no era una mujer, como había imaginado. Era un hombre mayor, de unos 60 años, con cara de pocos amigos y un maletín que no soltaba ni un segundo. Paloma no podía escuchar la conversación, pero veía la tensión en el cuerpo de Ricardo. El hombre le mostraba papeles. Ricardo los revisaba y negaba con la cabeza. El hombre insistía, golpeaba la mesa con el dedo. Ricardo se veía cada vez más desesperado. Al final, Ricardo sacó un sobre del saco y se lo entregó al hombre. Dinero, mucho dinero. El hombre contó los billetes, asintió y se fue sin decir adiós. Paloma salió del hotel antes que Ricardo, el corazón latiéndole como tambor. ¿Qué acababa de presenciar? ¿Estaba Ricardo metido en algo ilegal? ¿Era por eso que Carmen sospechaba? Esa noche no pudo dormir. Las piezas del rompecabezas empezaban a formar una imagen que la aterraba. Los lujos de Carmen que no cuadraban con los ingresos de Ricardo, las reuniones secretas, el dinero en efectivo, la consultora en inversiones. El jueves, Carmen apareció otra vez en la oficina, pero esta vez fue directa al grano. «Paloma, ¿verdad? Necesito que hablemos». «Señora, si es sobre su esposo, yo no... No es sobre mi esposo. Es sobre ti». Carmen cerró la puerta de la oficina y se sentó frente al escritorio de Paloma como si fuera la dueña del lugar. «Sé que Ricardo está interesado en ti. Lo veo en cómo te mira, en cómo habla de ti cuando llega a la casa». Paloma sintió que el mundo se le venía encima. «Señora, yo jamás...» «Cálmate, no vengo a hacer un escándalo.
Vengo a hacerte una propuesta. ¿Una propuesta? Carmen sonrió, pero era una sonrisa de tiburón. Ricardo es un tonto. Siempre ha sido un tonto para los negocios. Tiene buen corazón, pero es ingenuo. Por eso necesita gente como tú a su lado. Gente inteligente, observadora. No entiendo a dónde quiere llegar. Quiero que me ayudes, Paloma. Necesito saber todo lo que hace Ricardo, con quién se junta, qué contratos firma, cuánto dinero mueve, todo. ¿Me está pidiendo que espíe a su esposo? Te estoy pidiendo que me ayudes a protegerlo. Ricardo se está metiendo en problemas que no entiende. Hay gente peligrosa que lo está usando y si no hacemos algo pronto, va a acabar en la cárcel. O peor. Paloma sintió que el aire se le acababa. ¿Qué tipo de problemas? El tipo de problemas que empiezan con reuniones en hoteles discretos y terminan con familias destruidas y empresas quebradas. Carmen sabía de las reuniones. ¿Pero cómo? Si me ayudas, continuó Carmen, te garantizo que Ricardo va a estar a salvo. Y tú también vas a salir ganando. Mucho. Sacó un sobre del bolso y lo puso sobre el escritorio. Paloma pudo ver que estaba lleno de billetes. Esto es solo el anticipo. Hay mucho más de dónde salió esto. Paloma miró el sobre, luego a Carmen, luego otra vez el sobre. Era más dinero del que había visto junto en toda su vida. Con eso podría ayudar a su madre, podría mudarse de la azotea, podría tener una vida mejor. Pero traicionar a Ricardo, no puedo, susurró. Carmen la miró durante un largo momento y Paloma vio algo peligroso brillar en sus ojos. Paloma, creo que no entiendes la situación. No te estoy pidiendo que me ayudes. Te estoy dando la oportunidad de elegir de qué lado quieres estar cuando todo esto explote. ¿Es una amenaza? Es la realidad. Con o sin tu ayuda, voy a saber todo lo que necesito saber. La diferencia es si sales de esto como mi aliada o como mi enemiga. Y créeme, no quieres ser mi enemiga. En ese momento se abrió la puerta y entró Ricardo. Al ver a Carmen ahí, su cara se descompuso. ¿Qué haces aquí otra vez? Conociendo mejor a tu secretaria. Es una muchacha muy interesante. Carmen se levantó. Tomó el sobre de dinero que había dejado sobre el escritorio y se lo guardó en el bolso. Piénsalo bien, Paloma. Mañana vengo por tu respuesta. Y se fue, dejando a Paloma y Ricardo solos con una tensión que se podía cortar con cuchillo. ¿De qué hablaron?, preguntó Ricardo. Paloma lo miró a los ojos, esos ojos que la habían hecho sentir especial, importante, amada. Y supo que estaba a punto de perder todo lo que había encontrado con él. Ricardo, dijo, usando su nombre por primera vez sin el don. Necesito preguntarte algo y necesito que me digas la verdad. ¿Qué pasa? ¿En qué tipo de problemas estás metido? La cara de Ricardo se puso pálida y Paloma supo que había dado en el clavo. Los secretos estaban a punto de salir a la luz y cuando eso pasara, nada volvería a ser igual. Ricardo se quedó callado durante lo que parecieron horas, pero fueron solo unos segundos que se sintieron eternos. Paloma vio cómo luchaba internamente, cómo pesaba las palabras que estaba a punto de decir. Paloma, hay cosas que no entiendes. Entonces explícamelas. Confía en mí como yo he confiado en ti. Él se pasó las manos por el cabello, un gesto que Paloma ya había aprendido que significaba que estaba desesperado. La empresa está quebrada. Ha estado quebrada por 2 años. Las palabras la golpearon como un balde de agua helada. ¿Qué? Carmen. Carmen no es la esposa abandonada que aparenta ser. Tiene una empresa propia, una consultora que maneja inversiones internacionales y ha estado usando información confidencial de mi empresa para sabotear mis contratos y robarse mis clientes. Paloma se sentó lentamente. Todo empezaba a tener sentido. Los lujos de Carmen, la consultora misteriosa, las preguntas sobre cuánto dinero manejaba la empresa. Las reuniones en el hotel son con prestamistas.
Gente que me presta dinero para mantener la empresa a flote mientras busco la manera de demostrar lo que Carmen está haciendo. ¿Por qué no vas a la policía? Ricardo se rió, pero era una risa amarga. ¿Con qué pruebas? Carmen es muy inteligente. Todo lo que hace es técnicamente legal. Usa información que obtiene en conversaciones de matrimonio, contratos que ve en casa. No es ilegal que una esposa sepa de los negocios de su marido, pero es traición. Sí, es traición, pero no el tipo que se puede denunciar. Paloma sintió que el mundo se le tambaleaba. El hombre del que se había enamorado estaba siendo destruido por su propia esposa, y ella había estado ahí, siendo testigo de todo sin entender nada. ¿Por qué me cuentas esto? Ricardo se acercó a ella y le tomó las manos. Porque confío en ti, porque eres la única persona en este mundo que me importa de verdad, y porque Carmen va a tratar de usarte contra mí. Era demasiada información para procesarla. Paloma se levantó y comenzó a caminar por la oficina tratando de ordenar sus pensamientos. La propuesta que te hizo Carmen, continuó Ricardo, sea lo que sea, no la aceptes, es una trampa. Ya le dije que no. Bien, pero va a volver. Y la próxima vez va a ser más convincente o más amenazante. Esa noche, Paloma no pudo dormir otra vez. Se quedó despierta pensando en todo lo que había descubierto. Ricardo no era un hombre casado aburrido que buscaba aventuras. Era un hombre que estaba siendo sistemáticamente destruido por la persona en quien más debería poder confiar. Al día siguiente, Carmen cumplió su promesa y regresó a la oficina. Pero esta vez no vino sola. Traía a la consultora misteriosa y a un hombre que Paloma reconoció inmediatamente. Era el mismo con quien se reunía Ricardo en el hotel. Paloma, dijo Carmen con esa sonrisa de tiburón que ya conocía. ¿Ya pensaste en mi propuesta? Ya le dije que no puedo ayudarla. ¡Qué lástima! Porque las cosas están a punto de ponerse muy feas para Ricardo, y para ti también. El hombre del hotel se acercó al escritorio de Paloma y puso un folder frente a ella. Señorita Hernández, ¿reconoce estas facturas? Paloma abrió el folder y se quedó helada. Eran facturas falsas con su firma falsificada, compras que nunca había hecho, gastos que no existían. ¿Qué es esto? Evidencia de que has estado robando dinero de la empresa, dijo Carmen con satisfacción. Pequeñas cantidades al principio, pero que han ido aumentando. En total, son casi 200,000 pesos. Eso es mentira. Yo jamás he robado nada. Las firmas dicen lo contrario, y tenemos testigos que te han visto quedándote hasta muy tarde, con acceso a todas las cuentas y documentos importantes. Paloma entendió inmediatamente lo que estaba pasando. La habían tendido una trampa perfecta. Su cercanía con Ricardo, las horas extras, el acceso que él le había dado a información confidencial, todo podía usarse en su contra. ¿Qué quieren? Es muy simple, dijo la consultora, hablando por primera vez. Vas a declarar que Ricardo te pidió que falsificaras estos documentos, que él te amenazó con despedirte si no lo hacías, y vas a entregar copias de todos los contratos y documentos importantes de la empresa. ¿Y si no lo hago? Carmen se encogió de hombros. Entonces mañana mismo presentamos una denuncia penal en tu contra. Con las pruebas que tenemos, vas a ir a la cárcel. Y tu pobre madre va a tener que vender su casita para pagar un abogado que no va a poder hacer nada por ti. La amenaza hacia su madre fue la gota que derramó el vaso. Paloma sintió que la rabia la invadía como nunca antes en su vida. Ustedes son unos miserables. Somos gente de negocios, dijo el hombre del hotel. Y esto es solo un negocio. Tú eliges si sales ganando o perdiendo. En ese momento se abrió la puerta y entró Ricardo. Al ver la escena, su cara se descompuso. ¿Qué está pasando aquí? Tu secretaria y nosotros estamos terminando de arreglar unos detalles, dijo Carmen. Ricardo miró a Paloma y vio el terror en sus ojos. Inmediatamente se puso entre ella y los visitantes.
fuera de mi oficina, ahora mismo. Ricardo, querido, dijo Carmen con voz melosa, no creo que estés en posición de dar órdenes, especialmente cuando tu empresa está a punto de ser investigada por fraude. ¿De qué hablas? Carmen le mostró el folder con las facturas falsas. Ricardo las revisó rápidamente y su cara se puso roja de furia. Esto es una farsa. Paloma jamás haría algo así. Las firmas dicen lo contrario y es muy conveniente que digas eso, considerando que todos saben que tienes una relación especial con tu secretaria. Carmen, esto ya es demasiado. Estás destruyendo vidas inocentes. Estoy protegiendo mi futuro, nuestro futuro. Carmen se acercó a él y le habló al oído, pero lo suficientemente alto para que Paloma escuchara. Firma la transferencia de la empresa a mi nombre, Ricardo. Es lo único que quiero. Después de eso, pueden irse juntos a donde quieran, los dos. Paloma se dio cuenta de que esa era la verdadera jugada. Carmen no solo quería destruir a Ricardo, quería quedarse con todo lo que él había construido. Jamás voy a firmar eso. Entonces Paloma va a ir a la cárcel. Y tú también por complicidad. Y no van a ser 2 o 3 años. Con las pruebas que tenemos van a ser 10 años mínimo. Ricardo miró a Paloma y ella vio en sus ojos toda la desesperación del mundo. Estaba entre la espada y la pared, y no había manera de salir sin que alguien saliera lastimado. Carmen, dijo Paloma sorprendiendo a todos, quiero hacerte una pregunta. ¿Sí? ¿Qué se siente ser tan miserable que tienes que destruir a la gente que una vez amaste para sentirte poderosa? Carmen la miró con odio puro. Cuidado, niña, no sabes con quién te estás metiendo. Sí sé. Me estoy metiendo con una mujer que está tan vacía por dentro que necesita robar y mentir para sentirse importante. Con una mujer que prefiere destruir a su esposo antes que admitir que el problema de su matrimonio es ella. ¡Ya basta! No, no basta. Paloma se levantó y enfrentó a Carmen cara a cara. Tú no amas a Ricardo. Probablemente nunca lo amaste. Solo te gusta tener control sobre él. Pero él encontró a alguien que sí lo ama de verdad, y eso te mata por dentro. Carmen levantó la mano para abofetear a Paloma, pero Ricardo la detuvo. No te atrevas a tocarla. Está bien, dijo Carmen recuperando la compostura. Si así quieren jugar, así vamos a jugar. Se dirigió a la consultora y al hombre del hotel. Presenten las denuncias, hoy mismo. Y salieron los tres, dejando a Ricardo y Paloma solos en la oficina, que de repente se sentía como una tumba. Paloma, lo siento mucho. Esto es culpa mía. Debí haberte alejado desde el principio. No digas eso. No me arrepiento de nada. Pero van a arruinar tu vida. Mi vida ya estaba arruinada antes de conocerte, trabajando en empleos que no me llevaban a ningún lado, viviendo en un cuarto de azotea, sin futuro, sin esperanza. Tú me diste 8 meses de sentirme viva de verdad. Ricardo la abrazó, y por primera vez en semanas, Paloma se sintió segura. Vamos a encontrar una manera de salir de esto, murmuró él contra su cabello. ¿Cómo? Las pruebas se ven reales. Y Carmen tiene razón en una cosa. Todo el mundo sabe que tenemos una relación especial. Eso va a hacer que parezca que somos cómplices. Entonces nos vamos. Ahora mismo. Tomamos lo poco que podemos cargar y nos largamos de León. ¿Y después qué? Vivir como fugitivos el resto de nuestras vidas. ¿Qué tipo de futuro es ese? Ricardo no tenía respuesta para eso porque ambos sabían que no había futuro huyendo. Esa noche Paloma llegó a su casa y encontró a su madre esperándola con cara de preocupación. «Mija, vinieron unas personas preguntando por ti. Decían que eran investigadores». El corazón de Paloma se detuvo. Carmen no había perdido tiempo. «¿Qué les dijiste?» «Nada. Les dije que no sabía nada de tus asuntos del trabajo». «Pero Paloma, ¿qué está pasando?» Paloma se sentó junto a su madre y le contó todo, absolutamente todo.
El amor que sentía por Ricardo, los secretos de Carmen, las acusaciones falsas, el callejón sin salida en el que se encontraban. Su madre la escuchó en silencio y cuando Paloma terminó, la abrazó fuerte. «Mija, ¿tú amas a ese hombre?» «Sí, mamá, lo amo con toda mi alma». «¿Y él te ama a ti?» «Creo que sí». «Entonces van a encontrar la manera de salir adelante. El amor verdadero siempre encuentra un camino». Al día siguiente, Paloma llegó a la oficina decidida a pelear. Si Carmen quería guerra, la iba a tener. Pero cuando llegó, encontró algo que no esperaba. Ricardo estaba en su oficina con dos hombres trajeados que no conocía y había documentos esparcidos por toda la mesa. «Paloma, ven acá. Hay algo que tienes que ver». Uno de los hombres le explicó que eran investigadores privados que Ricardo había contratado 2 meses atrás, cuando empezó a sospechar de las actividades de Carmen. «Señorita, hemos estado investigando a la señora Mendoza y a sus socios, y lo que encontramos va mucho más allá de sabotaje empresarial». Le mostraron fotografías, documentos, registros bancarios. Carmen y su consultora habían estado operando un esquema de lavado de dinero usando empresas fantasma. Los clientes que le robaban a Ricardo eran en realidad empresas fachada para dinero sucio. Esto significa que Carmen cometió delitos federales. Y tenemos pruebas más que suficientes para demostrarlo. Paloma sintió que podía respirar por primera vez en días. Pero hay más, continuó el investigador. Las facturas falsas que presentó ayer, las firmas están tan mal falsificadas que cualquier experto en grafología puede demostrar que son falsas en 5 minutos. Carmen se confió demasiado, dijo Ricardo. Pensó que éramos tan estúpidos que no nos daríamos cuenta. Esa tarde, cuando Carmen llegó a la oficina con una orden judicial para confiscar los documentos de la empresa, se encontró con una sorpresa. Los investigadores federales ya estaban ahí y tenían una orden de arresto con su nombre. Paloma nunca olvidaría la expresión en la cara de Carmen cuando se dio cuenta de que su plan había fallado completamente. El horror, la incredulidad y finalmente la rabia impotente de alguien que acaba de perder todo. «Esto no se va a quedar así», gritó mientras se la llevaban esposada. «Ricardo, esto no se va a quedar así». 3 meses después, Paloma se despertó en una cama que ya no era la de su cuarto de azotea. La casa que compartía con Ricardo era pequeña pero cómoda, con un jardín donde había plantado las mismas flores que había tenido en la oficina. Ricardo ya estaba despierto, tomando café y leyendo el periódico. «Buenos días, socia», le dijo con esa sonrisa que todavía la derretía. «Buenos días, jefe», respondió ella jugando con la palabra que ya no significaba lo mismo que antes, porque ahora Paloma era realmente su socia. Había usado sus ahorros para comprar el 30% de la empresa cuando Ricardo logró reestructurarla después del escándalo. No era mucho dinero, pero era suficiente para tener voz y voto en las decisiones importantes. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó Ricardo. «Miércoles». «Exacto. ¿Y sabes qué vamos a hacer?». Paloma sonrió. «Vamos a ir al Hotel San Marcos, pero esta vez a almorzar en el restaurante como gente normal». «Exacto. Nada de reuniones secretas, nada de sobres con dinero, nada de mentiras». Se casaron 6 meses después, en una ceremonia pequeña en la iglesia del barrio donde creció Paloma. Su madre lloró de felicidad y hasta Lourdes asistió a la boda, después de pedirle disculpas por todos los chismes que había esparcido. La empresa prosperó bajo su administración conjunta. Ricardo se encargaba de las relaciones con clientes y Paloma manejaba las operaciones internas. Resultó que tenía un talento natural para los números y la administración que nadie, ni siquiera ella misma, había descubierto antes.
Carmen fue sentenciada a 8 años de prisión por lavado de dinero y fraude. Su empresa consultora fue cerrada y sus bienes confiscados. La última vez que Paloma supo de ella, estaba trabajando en la biblioteca de la prisión, organizando libros. A veces, cuando Paloma trabajaba hasta tarde en la oficina, que una vez había sido el escenario de tanto drama, se preguntaba qué habría pasado si hubiera rechazado el trabajo desde el principio. Si se hubiera casado con el comerciante que su familia quería, si hubiera elegido la seguridad sobre la aventura. Pero luego, Ricardo llegaba con 2 tazas de café, se sentaba en el borde de su escritorio y le contaba sobre su día. Y ella sabía que había tomado la decisión correcta, porque había descubierto algo que no sabía que existía, un amor que no tenía que esconderse, una sociedad basada en respeto mutuo y la satisfacción de haber construido algo importante con sus propias manos. Y cuando se iban a casa al final del día, caminando juntos por las calles de León, que una vez la habían visto como una secretaria cualquiera, Paloma sabía que había encontrado no solo el amor de su vida, sino también a sí misma.